Gloria a Jehová nuestro Dios. Bendita es su palabra por toda gracia y en ella el mensaje de cada día. Estamos en el tema nutrir la mente transforma e impacta positivamente a las personas. Tercera parte. Gloria sea al gran sumo sacerdote, mi pastor y maestro, mi Señor Jesucristo, el Verbo de Dios. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Escrito está: Dios mío, derrama de tu espíritu, glorifícate, salva en este día. Amados, un mundo que no se prepara para la vida en Dios siempre está aprendiendo de las imperfecciones del hombre. ¿O quién puede decir que sabe vivir? Que llegan las dificultades, las angustias, las aflicciones, los problemas y tiene la facultad de resolverlos. Porque estas personas nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad de las cosas para una vida de paz y de gozo. O quien también puede decir que es feliz y que tiene paz. Porque los hombres son engañadores, malos, de allí que seamos imperfectos e irán de mal en peor, engañando y siendo engañados por sus concupiscencias. O cómo está el mundo. ¿No vamos de mal en peor? Escrito está en la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, verso 3 y 4. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Escucha con atención lo que nos dice Dios aquí en boca del apóstol Pablo referente al tema. Dice: porque vendrá tiempo, y ese tiempo es ya, cuando no sufrirán, o sea, no tolerarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, movidos a enojo por la disciplina que da Dios a causa de una formación, se amontonarán, o sea, este tipo de personas buscarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Les gusta conseguir maestros que les diga lo que quieren oír. Por ejemplo, el tema de hoy pues es la prosperidad. Y apartarán de la verdad el oído, de la verdad de Dios el oído, y se volverán a las fábulas, a historias mitológicas sin fundamento. Escrito está en la primera carta a Timoteo, capítulo 1, verso 9, 10, 7, 6 y 4. Conociendo esto, que la ley fue dada para los profanos e irreverentes, para los desobedientes y transgresores, para los impíos y pecadores, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Escucha con atención porque esto es bien importante tenerlo presente y por conocimiento. Dice el Señor otra vez en boca del apóstol Pablo: conociendo esto, que la ley fue dada para los profanos e irreverentes, o sea, para las personas que faltan al respeto y que son irrespetuosos y por ahí derechos pues blasfeman de Dios, porque al fin y al cabo Dios fue el que dio la ley.
para los desobedientes y transgresores, o sea, para las personas que obran injusticia, para los impíos, los que no tienen piedad para con su prójimo, y pecadores, para los parricidas y matricidas, para los que matan a sus padres y a sus madres, para los homicidas, para los que matan a su prójimo, para los fornicarios, los que tienen relaciones sexuales y pecan contra su propio cuerpo, o sea, antes del matrimonio, para los sodomitas, los que tienen relaciones anales, para los secuestradores, que extorsionan a la gente pidiendo rescate, para los mentirosos y perjuros, los que juran en falso, y para cuantos se oponen a la sana doctrina. O sea, la ley es precisamente para todos aquellos que están opuestos a la doctrina de Dios. De allí que la ley es el conocimiento del pecado. Ahora los hombres, queriendo ser doctores de la ley, como si fueran obedientes y practicantes de la justicia, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. ¿Y por qué dicen sin entender? Porque son personas que todos sabemos que obran irracionalmente. Y son irracionales porque están más en la obra de la concupiscencia, en sus pasiones, en sus placeres, en sus malos deseos, en la vanagloria de la vida, en los deseos del mundo. Dice, de las cuales cosas, o sea, de la ley, se desvían algunos, se apartan a vana palabrería, o sea, a estos, a los que obran en la concupiscencia. Y como recomendación dice el Señor, no presten atención a fábulas, a mitos y genealogías interminables, tradiciones muy antiguas de los hombres, costumbres paganas que acarrean contiendas, más bien que edificación de Dios que es por la fe. O sea, más bien que la palabra de Dios que transforma. Cuando la gente tiene fe, es oidor de Dios y también hacedor de la palabra. Escrito está en la carta a los Colosenses capítulo 2, verso 4, 22 y 23. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Os sometéis a preceptos en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, pero no tienen valor alguna contra los apetitos de la carne. Esto sí que es bien importante. Dice, sigue hablándonos aquí Dios en boca del apóstol Pablo, en la carta a los Colosenses. Dice, y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. O sea, para que nadie los engañe con palabras que convencen. Porque las personas concupiscentes son muy astutos, son muy sutiles en la manera de hablar. Acuérdate que hay la hipocresía. Aparentan ser buenos, pero detrás de sus palabras hay mucho engaño. Dice, os sometéis a preceptos en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, porque eso es lo que es el mundo. El que manda es el hombre, el que domina es el hombre, el que gobierna es el hombre, el que sabe es el hombre, el de la ciencia y la sabiduría es el hombre. Ya Dios en el mundo no cuenta para nada. Dice, cosas que todas se destruyen con el uso. O sea, todo lo que diga, todo lo que haga el hombre, todo lo que aconseje, no sirve para solucionar el problema del pecado. Dice, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría. Mira, Dios le reconoce la sabiduría del hombre, en la ciencia del hombre. Pero mira lo que dice enseguida, dice, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. O sea, no tienen poder contra la concupiscencia de la carne, que es una
apetito natural propio, en pasiones, en placeres, en malos deseos. Mira que a pesar de que hay ciencia, sabiduría en el mundo sigue peor, cada día más corrupto. Cuando dice Dios que nosotros, el mundo se salva del pecado por gracia. Escúchalo bien. Escrito está en el libro de Job, capítulo 35, verso 9, 2, 3, 6 y 8. A causa de la multitud de las violencias claman y se lamentan por el poderío de los grandes. Piensa que es cosa correcta lo que has dicho, porque dijiste, ¿qué provecho tendré de no haber pecado? ¿O qué ventaja sacaré de ello? Si pecares, ¿qué habrás logrado contra él? Y si tus rebeliones se multiplicaren, ¿qué le harás tú? Al hombre como tú dañará tu impiedad. Tremendo. Y esto sí que es bueno para considerarlo en el corazón. Dice aquí Dios en boca de Job. Dice, a causa de la multitud de las violencias que hay en el mundo, del maltrato, el mundo clama. Y se lamentan por el poderío de los grandes. Y gimen y lloran por el poderío de los grandes, porque no hay poder contra ellos. Vuelvo y te digo, ellos son los que saben, ellos son los que mandan, ellos son los que dominan. Y al final de cuentas, someten a los indefensos, a los menesterosos, a los más pobres. Entonces, cuestiona aquí, dice, ¿piensas que es cosa correcta lo que has dicho? Porque ya la concupiscencia empieza a engañar a través de los pensamientos. Si la concupiscencia son malos deseos, en pasiones y placeres, pues lógicamente los pensamientos van a ser malos. Y los pensamientos se encargan de engañar a las personas que viven en la concupiscencia. Y dice, porque dijiste, ¿qué provecho tendré de no haber pecado? Eso se cuestiona a la gente en el mundo. Bueno, ¿y qué me aprovecha a mí si no peco? Siendo que todos pecan. No hay nadie que sea santo. No hay nadie que sea perfecto. ¿O qué ventaja sacaré de ello? ¿Qué ventaja sacaré de no pecar? Si a todos nos va por igual. Pero en enseñanzas anteriores, nosotros nos dimos cuenta que Dios favorece en las tribulaciones, en las pruebas, en las angustias, en las aflicciones, a las personas que de verdad procuran ser justas, que procuran practicar la justicia. Sigue diciendo, si pecares, ¿qué habrás logrado contra Dios? Si tú pecas, ¿qué logras contra Dios? Y si tus rebeliones se multiplicaren, ¿qué le harás tú a Dios? Desde Adán, el hombre empezó a pecar. Y Dios sigue igual. El único perjudicado es el hombre. Mira tanta desgracia, mira tanta enfermedad, mira tanta violencia, mira tanto maltrato, mira tanta discordia, mira tanta división, inclusive en las mismas familias. ¿A causa de qué? A causa del pecado. Porque el pecado destruye, el pecado separa, el pecado divide. Y nadie quiere entender. Y lo más tremendo del caso es que todo el mundo se dice ser bueno, aún teniendo una conciencia que les da a entender, a conocer sus errores. Por eso termina el Señor diciendo aquí esta frase, al hombre como tú, en esta manera de pensar, que vives de la concupiscencia, engañado en tus pensamientos, dañará tu impiedad, dañará tu pecado, la manera en que tú no tienes piedad para con tu prójimo, porque el mal que hagas se te devuelve. El Señor te siga llenando de gracia. Amén.